La situación de Celine se volvió aún más desgarradora cuando fue enviada a prisión como la principal sospechosa de la muerte de Ilgaz, su propio esposo. Injustamente acusada y con la carga de la pérdida de su ser querido, su vida tomó un giro sombrío y lleno de desesperación. La vida en prisión resultó ser un verdadero infierno para Celine. Las paredes grises y las rejas frías eran su única compañía, mientras su mente estaba atormentada por la pregunta constante de quién podría haber sido el verdadero responsable de la muerte de Ilgaz. Celine sabía que ella no era la culpable, pero la justicia parecía haberla abandonado. Las largas noches en su celda eran un tormento constante. Celine pasaba horas reflexionando sobre su vida pasada, su amor por Ilgaz y cómo todo había cambiado de la noche a la mañana. Sus lágrimas se mezclaban con la amargura de la injusticia mientras añoraba desesperadamente su vida anterior, cuando ella y Ilgaz compartían momentos felices juntos. La soledad en prisión la consumía día a día. Extrañaba la calidez del abrazo de Ilgaz y la ternura de su voz. Pero, a pesar de la oscuridad que la rodeaba, Celine nunca perdió la esperanza de probar su inocencia y encontrar al verdadero culpable. Le prometió a sí misma que lucharía incansablemente por la justicia y que algún día saldría de esa prisión y limpiaría su nombre. Mientras tanto, su tristeza y su determinación se entrelazaban en un torbellino de emociones en su corazón. Celine se convirtió en un ejemplo de fuerza y resistencia en medio de la adversidad, determinada a encontrar la verdad y recuperar su vida, sin importar cuánto tiempo le llevara. El giro en la vida de Celine fue tan sorprendente como gratificante. Después de pasar un tiempo tras las rejas injustamente acusada de la muerte de su esposo Ilgaz, finalmente llegó el día en que la justicia prevaleció. El verdadero asesino de Ilgaz fue descubierto gracias a una minuciosa investigación policial y aportes clave de su abogado, quien resultó ser alguien inesperado, Yekta, el enemigo número uno de Celine durante toda la serie. La revelación de que Yekta había trabajado incansablemente para demostrar la inocencia de Celine fue un giro impactante en la trama. A pesar de su historial de antagonismo y desconfianza mutua, Yekta se convirtió en un aliado inesperado en la búsqueda de la verdad. Juntos, desenterraron pruebas que exoneraron a Celine y llevaron al verdadero culpable ante la justicia. La liberación de Celine de prisión fue un momento de gran emoción. Se reunió con su familia y amigos, quienes habían sufrido junto a ella durante su encarcelamiento. A pesar de su liberación, Celine todavía llevaba las cicatrices emocionales de su experiencia en prisión y de la pérdida de Ilgaz. Sin embargo, su determinación por encontrar la verdad se había fortalecido aún más. Lo más asombroso de todo fue cómo la relación entre Celine y Yekta evolucionó a lo largo de la serie. A pesar de haber sido enemigos acérrimos al principio, su colaboración forzada los llevó a respetarse y confiar el uno en el otro. Con el tiempo, se volvieron amigos cercanos, compartiendo una conexión única basada en la adversidad que habían enfrentado juntos. La transformación de su relación fue un recordatorio poderoso de cómo las circunstancias pueden unir incluso a las personas más dispares. Mientras Celine y Yekta continuaban investigando otros misterios y desafíos, su amistad creció y se fortaleció, demostrando que incluso las relaciones más improbables pueden encontrar un camino hacia la amistad y la redención. La liberación de Celine de prisión marcó el comienzo de un capítulo muy emotivo en su vida. Lo primero que deseó hacer al recuperar su libertad fue visitar la tumba de Ilgaz, su amado esposo. Durante su tiempo en prisión, se le había negado el derecho de asistir al funeral de Ilgaz, lo que había sido una fuente constante de dolor y pesar para ella. Acompañada por Eren, su leal amigo, Celine llegó al cementerio al atardecer. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de emociones, desde la tristeza profunda hasta la esperanza de que finalmente podría honrar la memoria de Ilgaz de la manera que se merecía. Juntos, caminaron en silencio hacia la tumba de Ilgaz. Celine se arrodilló frente a la lápida de su esposo, las lágrimas brotando de sus ojos mientras sus manos acariciaban la piedra fría. Se sentía abrumada por una mezcla de sentimientos, remordimiento por no haber estado allí en su momento final, alivio por finalmente estar cerca de él y una profunda tristeza por su pérdida. Decidió pasar la noche allí, en la tierra que cubría la tumba de Ilgaz. Se acostó sobre el suelo, sintiendo la conexión con él a través de la tierra que los unía. Era una forma de compensar todo el tiempo que había perdido, como si pudiera encontrar consuelo y cercanía en ese gesto. Eren,
con el corazón igualmente pesado, se recostó en el césped junto a un árbol cercano, vigilando con tristeza a su amiga mientras ella descansaba en la tumba de Ylgas. La noche avanzaba lentamente, y mientras las estrellas brillaban en el cielo oscuro, Celine encontraba cierta paz en ese momento de intimidad con Ylgas. Era una noche llena de emociones abrumadoras, pero también de sanación y de inicio de un nuevo capítulo en la vida de Celine, uno en el que finalmente podría comenzar a buscar respuestas sobre la verdadera historia detrás de la muerte de su esposo y construir un futuro que honrara su memoria. La liberación de Celine y su conmovedora visita a la tumba de Ylgas marcaron el comienzo de una nueva fase en su vida, pero también desataron una serie de experiencias perturbadoras. Después de su salida de prisión, Celine comenzó a experimentar alucinaciones en las que veía a Ylgas en cada rincón de su hogar, incluso en su propia habitación. Esto planteó un misterio intrigante que confundió profundamente a los espectadores de la serie, ya que la pregunta persistente era si Ylgas seguía vivo de alguna manera o si todo era producto de la imaginación de Celine. Celine se encontraba en un estado de constante ansiedad y confusión. En la penumbra de su habitación por la noche, veía la figura de Ylgas junto a su cama, a veces sonriendo y otras veces con una expresión triste. La sensación de su presencia fantasmal la perseguía a lo largo del día, haciendo que se sintiera atrapada en un torbellino de emociones. Los espectadores de la serie se dividieron en dos grupos. Algunos estaban convencidos de que Ylgas seguía vivo de alguna manera, tal vez en forma de espíritu, y que estaba tratando de comunicarse con Celine desde el más allá. Otros creían que todo era producto de la mente perturbada de Celine, resultado del trauma de su tiempo en prisión y de la pérdida de Ylgas. A medida que la trama avanzaba, Celine decidió buscar respuestas. Consultó a expertos en fenómenos paranormales y psicólogos para entender lo que estaba experimentando. Poco a poco, las alucinaciones comenzaron a revelar pistas sobre la verdadera historia detrás de la muerte de Ylgas y la conspiración que la rodeaba. La serie mantuvo la atención alrededor de las alucinaciones de Celine, manteniendo a los espectadores en vilo hasta el sorprendente giro final, donde se reveló la verdad detrás de las misteriosas apariciones de Ylgas. Fue un giro de trama que dejó a todos conmocionados y que demostró la maestría de la serie en mantener el suspenso y la intriga hasta el último momento.